Ok, vamos a continuar con nuestra enseñanza de Gálatas. La semana pasada el hermano Luis compartió hasta el versículo 14 del capítulo 3. El día de hoy vamos a continuar para acabar con este capítulo. Capítulo 3 vamos a estar viendo el versículo 15 al 29 del capítulo 3 de Gálatas. Y bueno, como hemos visto, esta carta fue escrita porque había falsos maestros que se estaban introduciendo a la iglesia de Galacia, en esta región de las primeras comunidades cristianas, donde Pablo exhorta al mismo Pedro, el apóstol Pedro, y a Bernabé cuando estaban queriendo judaizar a los hermanos que estaban en Galacia. Entonces el día de hoy vamos a continuar dentro de este contexto, solamente que ahora Pablo nos explica claramente de lo que está ocurriendo aquí en esta porción donde dice que Jesucristo es la simiente del profeta Abraham. O sea, la promesa que se le dio a Abraham hace miles de años, se enseña que bajo la simiente vendría el Mesías, que es donde recibimos a Jesucristo, y él es el cumplimiento de esa promesa que se le dio al profeta Abraham. Y este título lo he llamado La simiente de Abraham es Cristo y la promesa. Entonces vamos a estar viendo el capítulo 3, del versículo 15 al 29, y vamos a iniciar nuestra enseñanza. La iglesia de Galacia estaba siendo seducida por un evangelio falso, un evangelio que era por obras, quitando la gracia de Dios. O sea, cuando una persona o cuando alguien viene y pone un evangelio por obras, echa abajo la misericordia y la gracia de Dios. Porque si es por obras, ya no puede ser por gracia, es lo que dice Romanos 11:6. Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo en esta iglesia de Galacia, y entonces Pablo corrige y exhorta a que deben de volver al evangelio verdadero, que es el evangelio por la gracia y la misericordia solamente, por la fe y la gracia de Dios. Un evangelio de Cristo más obras, era lo que se estaba aplicando aquí. Cristo más la ley, Cristo más méritos humanos. Cualquier mérito humano, si tú pones tu salvación, que es por fe más mérito, opaca el evangelio de Cristo, porque lo que aquí sucede es que si tú estás negociando tu salvación por obras, entonces ya no es por gracia. Es como dije hace rato en Romanos 11:6, claramente lo dice Pablo, que si es por gracia no puede ser por obras, o es obras o es gracia, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pablo, con pasión y urgencia, escribe para defender la verdad central del evangelio. La salvación es por gracia mediante la fe. Esto es lo que enseña toda la escritura, basada en la promesa que Dios hizo a Abraham y que cumplió en Cristo. En este pasaje Pablo nos lleva a la raíz de la fe cristiana. Lo que está haciendo Pablo nos está llevando al corazón verdaderamente del evangelio de Cristo, que es lo que él enfatiza de cómo uno debe de pensar conforme a nuestra salvación. En este texto nos muestra que el pacto de gracia cómo opera Dios en la historia, y cómo tú y yo podemos estar seguros de nuestra salvación. Vamos a estar mirando en este mensaje, vamos a estar mirando cómo la salvación es únicamente por la gracia, dejando atrás las obras de la ley y cualquier mérito humano. En este contexto nos muestra que es el pacto de la gracia, como dije, y cómo opera Dios en la historia y cómo tú y yo podemos estar seguros de nuestra salvación. Hoy veremos tres grandes verdades: la promesa hecha al padre Abraham, al padre de la fe, que es un pacto inmutable. La ley revela el pecado, y nos conduce a Cristo. En Cristo somos hijos herederos y linaje de Abraham. Estas tres cosas son fundamento. La ley, cuando se le dio al pueblo judío,
la ley era como un espejo que nos dejaba ver nuestra condición pecaminosa, nuestra condición caída o nuestra condición incapacitada, donde nosotros no podíamos venir a Cristo si no es por la mano soberana de Dios. Nosotros tendríamos que tener vida primeramente, y era como Dios le daba vida al muerto. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces no había manera. Romanos capítulo 3, en Romanos 3 habla claramente de que no hay ni siquiera uno solo que busque a Dios, no había ni siquiera uno que fuera justo o que hiciera lo bueno. Esto lo podemos ver por ahí desde el versículo 8 hasta el 11, donde claramente dice que no existe ni siquiera uno solo. Entonces la ley nos muestra nuestra condición caída y la necesidad de un Salvador, y es por eso que la ley apunta a al Evangelio de Cristo. La ley fue dada al pueblo de judío, ¿para qué? Para que ellos vieran su condición. Era por la transgresión de ellos, y era para que vieran su condición, que necesitaban un Salvador. Viene Jesucristo, ¿qué ocurre? La mayoría rechazó a Cristo porque se enfocaron en las obras y en los ritos y en las prácticas de la religión, y se olvidaron de la promesa que Dios les había dado por medio del profeta Abraham. ¿Por qué si la herencia si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa? Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí está el corazón del Evangelio, la herencia, vida eterna, justificación y salvación. No viene por obedecer, sino por creer en la promesa. La justificación y la salvación no viene por obedecer una ley o ciertos mandamientos, porque sabemos que todos hemos roto sus mandamientos. Entonces Dios prometió a este Salvador que vendría a salvarnos. ¿Por qué? Porque como éramos transgresores de la ley, obviamente no fuimos obedientes en seguir la ley o la tradición, no pudimos cumplir con esos mandamientos. Entonces era la necesidad de que viniera el Mesías a justificarnos por medio de ese sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. No te salvas por cumplir reglas, no te salvas por tu santidad. Te salvas porque Dios prometió salvarte en Cristo y Dios cumple sus promesas. Es por eso la razón que Dios nos salva. Y vamos a leer nuestro estudio bíblico, nuestra parte de estudio. Vamos a ir versículo a versículo. Ahora no vamos a leer todo el párrafo completo, vamos a ir versículo a versículo porque lo vamos a ir analizando. La promesa dada a Abraham es un pacto inalterable. La promesa dada a Abraham es un pacto inalterable. Vemos en Gálatas 3:15 al 18. Vamos a leer Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Pablo dice, si un pacto humano no se puede cambiar, menos uno hecho por Dios. Si un pacto humano no se puede cambiar, menos un pacto hecho por el mismo Dios. Dios no cambia, Dios no miente, Dios no rompe pactos. Más bien los cumple, que fue lo que hizo Cristo, que vino y cumplió la ley por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces Dios no invalidó la ley de Dios, no invalidó la ley que se le dio a los judíos, como muchos dicen, sino que Cristo vino a cumplir la ley dada a los judíos. Y ahora es como nosotros entramos integrándonos a esa promesa. Entonces ahora nosotros estamos siendo justificados de manera gratuita por medio del Evangelio de Cristo. Gálatas 3:15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dios no cambia, Dios no miente, Dios no rompe pactos. Ahora vamos a ver Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas y su simiente no dice
y a su simiente. No dice y a la simiente, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Este es el versículo 16 de nuestro estudio. Pablo apunta a un detalle clave. La promesa no fue hecha a muchos descendientes, sino a uno que es Cristo. Esa es la promesa. En Cristo se cumple esta promesa. Esto es plenamente reformado. La promesa tiene un centro que es Cristo. La salvación siempre fue a través de Cristo. La simiente verdadera no es principalmente Israel, aunque la promesa fue dada al pueblo de Israel también, pero no es principalmente Israel. Según la carne es Cristo, el Mesías. O sea, no es conforme a la carne ni el linaje de Israel, sino la promesa que se le dio se cumple en Cristo Jesús. O sea, no era principalmente la simiente, la descendencia de Israel, sino Cristo era la simiente. Y esto lo aclara en estos versículos. Gálatas 3:17. Ahora vamos a ver el 17 de nuestro estudio. La ley que vino 430 años después no abroga el pacto ratificado anteriormente por Dios. 430 años fue lo que duraron el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Y salieron de Egipto y duraron 430 años en totalidad. Esto es lo que está citando aquí el apóstol Pablo. Pablo está citando los 430 años del pueblo de Israel que estaba en Egipto, que estaba siendo esclavizado. Pablo cita la historia bíblica. En Éxodos, vayan a Éxodos y vayan al capítulo 12, 40 y 41. Y aquí podemos ver el tiempo que estuvieron en Egipto el pueblo de Israel. No voy a leer todo el versículo por cuestión de tiempo, pero podemos ver claramente, si lo leen ustedes, 40 y 41, 12, 40, 41 de Éxodos, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Ahí claramente lo pueden encontrar. Por lo tanto, la ley nunca pudo reemplazar la promesa. O sea, la promesa primero fue dada al padre Abraham. Ahora, claramente dice la escritura que él creyó a Dios y se le contó por justicia. O sea, él fue salvo por la fe. Después vino la ley de Dios al pueblo judío y el pueblo judío era para que vieran su condición pecaminosa y todo esto apuntaba a que necesitaban un Salvador y ese Salvador fue nuestro Señor Jesucristo el que vino a salvarlos, que muchos se endurecieron y rechazaron a Cristo, pero algunos sí lo recibieron y recibieron la promesa que se le dio al padre Abraham. Entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos parte de la promesa que se le dio al padre Abraham. Ahora vamos a leer Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí está el corazón del evangelio, que es lo que estábamos viendo, donde si es por la promesa que se le hace por medio de la ley, y porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, la ley no echa abajo la promesa de Abraham. La ley se cumple por medio de Cristo para que por medio de la promesa que es Cristo, nosotros tengamos esta herencia y vida eterna y justificación y salvación. Ya no es por obedecer los mandamientos de la ley. Ahora vamos a ver el punto número 2 que tenemos aquí de nuestro estudio del versículo 3, del versículo 19 al 25 del capítulo 3 de Gálatas. El propósito de la ley es revelar el pecado y llevarnos a Cristo. Gálatas, vamos a estar estudiando del capítulo 3, del versículo 19 al 25.
Pablo responde a una pregunta lógica. Si la promesa salva, ¿para qué fue dada la ley? Vamos al versículo 19 de Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles a menos de un mediador. Mediador es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones. O sea, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel fue que vino la ley para que ellos pudieran ver su condición. La ley fue añadida para revelar el pecado, no para removerlo. Era para revelar su condición, no para removerlo. La ley te muestra tu necesidad de Cristo. Si nosotros observamos la ley sin reconocer al Mesías, podemos ver nuestra condición, pero esto apunta a que necesitamos una redención. La ley no es el camino a la salvación. La ley a nadie puede salvar. La ley es el camino a la condenación, no a la salvación. La ley de Dios que fue dada al pueblo judío era para que vieran su condición y para que vieran su camino a la condenación. Porque todo lo que la ley nos apunta, nos enseña, es un examen interno donde vemos nuestra condición caída y pecaminosa. Para que veas que ocupas a un Salvador. Para eso era la ley. Gálatas 3:20. Ahora vamos a leer Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. Y ahora el 3:21. Pablo aquí hace mención y afirma de que Dios es uno. La ley es contraria a las promesas en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar a la justicia, fuera verdaderamente por la ley. La ley no puede cambiar tu corazón, la ley no puede darte vida, la ley no puede salvarte. Ahora vamos a ver Romanos 3:20, lo que Romanos 3:20 nos enseña. ¿Qué nos dice acerca de la ley? Romanos 3:20 dice, ya que nadie será justificado delante de la ley de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Pues si la ley, pues la ley sirve para reconocer el pecado. O sea, nosotros cuando hablamos de la ley de Dios, no podemos decir que la ley ya fue abrogada o que fue quitada del medio porque ya estamos bajo la gracia. Sí, es muy verdad que estamos bajo la gracia de Dios, pero la ley es para reconocer nuestra condición y nuestro pecado. ¿Cómo sabemos que pecado es matar? ¿O cómo sabremos que pecado es adulterio? ¿Cómo lo sabemos? Por medio de la ley de Dios. La ley de Dios fue dada al pueblo judío y eso todos lo reconocemos, es para reconocer nuestra condición moral. Entonces vemos que la ley es para el reconocimiento del pecado y es por eso que la ley nunca ha sido abrogada, fue cumplida por medio de Jesús para que solamente por medio de la fe en Cristo tuviéramos nosotros esa salvación. Ahora vamos a leer. Solo Cristo nos puede salvar de esta condición que nos condena a la ley de Dios. Gálatas 3:22 y al 23. Vamos a leer Gálatas 3:22 y 23 de nuestro estudio. La Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos encerrados en la condenación de la ley, porque no había nadie que se pudiera justificar por medio de la ley. La ley nos deja ver nuestra condición y nuestra condición que era lo que nos destinaba
la condenación. ¿Por qué? Porque somos transgresores, todos somos transgresores de la ley. No hay ni siquiera uno solo, dice la Escritura. El único que caminó sin pecado, el único que conoció una vida perfecta, en santidad, desde el principio hasta el fin, fue nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Él fue el sacrificio perfecto. El sacrificio que fue llevado a la cruz para que nosotros fuéramos justificados. En otras palabras, Él tomó nuestro lugar para que lo que nos condenaba a nosotros, Él lo cargó en la cruz para que nosotros fuéramos justificados en la fe de Jesucristo. Y eso fue lo que Cristo hizo hace 2000 años cuando fue clavado en la cruz. Estaba redimiendo a su pueblo, estaba redimiendo a todos los que iban a creer en Él en el futuro. A todo aquel que iba a creer en Él iba a ser justificado por medio de la fe en Jesucristo. Leímos a Gálatas 3, 22 y 23. La ley nos encierra en una prisión espiritual. Nos encierra, ¿por qué? Porque nos muestra nuestra condición. Nos deja ver nuestra condición pecaminosa. Hasta que clamamos por la libertad que es Cristo y que Cristo nos da. La ley nos apunta a venir a los pies de Cristo, a la necesidad de un Salvador. Luego Pablo usa una imagen poderosa aquí en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Esto es lo que dice Gálatas 3:24. En el mundo antiguo, en algunas versiones van a encontrar que dice ayo. Ayo es lo mismo que tutor. El tutor es el que guía a un niño a la escuela, o cuando bajan al doctor que dice que dónde está tu tutor, el que tiene que firmar por el menor. Entonces la ley, eso es lo que hacía por nosotros, era nuestro tutor, pero ahora en Cristo tenemos esta libertad. En el mundo antiguo el ayo era un tutor estricto que disciplinaba, corregía y llevaba al niño hasta la madurez. En la antigüedad así era. Y creo que hasta el día de hoy todavía tenemos esta forma de ver a un tutor. Entonces, esto es lo que la ley hacía para nosotros. Nos guiaba, nos enseñaba que era pecado y que no era pecado. La ley es eso. La ley es exactamente eso. Te disciplina, te corrige, te muestra tu incapacidad y te conduce a Cristo. Te conduce a Cristo porque te muestra tu necesidad de que necesitas redención y necesitas un Salvador. O sea, tu pecado que te condena, ahora tienes la necesidad de un Salvador. Por eso es que Cristo es el Redentor y nuestro Salvador. Porque Él es el que nos redime de todo pecado. Y es el que nos salva de la condenación. Por eso Él es el Salvador. Ahora, esto lo podemos ver también en Romanos 3:21. Romanos 3:21. Sí, Romanos 3:21. Vamos a leer Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Entonces, estos versículos de Romanos son muy importantes porque nos damos cuenta de que ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Vamos a leer Gálatas 3:25. Vamos a leer Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el cuidado de un tutor. Volviendo a lo que era la ley. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el cuidado de un tutor o el ayo. Eso es lo que van a encontrar en algunas versiones. Ayo y tutor es lo mismo. Cuando Cristo llega, ya no vivimos bajo una condenación, sino bajo la gracia de Dios. El regalo que no merecemos, pero Dios, por su voluntad y por medio de la fe en Cristo, que también es un regalo de Dios, es ahora como tenemos la justificación.
Si te estás esforzando por ser salvo por tus obras, estás bajo el ayo, estás bajo la ley todavía. Si tú piensas que por tus esfuerzos o por tus méritos puedes salvarte, esto nos dice que estás todavía bajo la esclavitud de la ley. La ley todavía se requiere de un tutor, todavía apunta a un Salvador, y cuando no entendemos la gracia de Dios, es por eso que acudimos a los méritos. Pero si entendemos que Dios proveyó a ese Salvador para que nosotros fuéramos justificados por medio de la fe, entonces ya no necesitamos un tutor, ya no necesitamos la ley. Esto es lo que nos enseña Gálatas 3:25. Si confías en Cristo, ya no estás bajo la ley. La ley te guía, pero Cristo te salva. La ley es para reconocer nuestro pecado, como dijo acá en Romanos 3. Es para ver nuestra condición. Pero por la gracia de Dios es que nosotros somos justificados. Solamente un regalo gratuitamente inmerecido por medio del Evangelio de Cristo. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios, herederos de la promesa que se le dio al profeta Abraham. Todos los que estamos en Cristo Jesús. Somos herederos de la promesa que se le dio al profeta Abraham y somos linaje de Dios. ¿Verdad? Ahora Pablo nos lleva al clima de este pasaje en Gálatas 3:26. Ahora vamos a ver Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Este es el pasaje de nuestro estudio. Podemos encontrar que todos sois hijos de Dios. Todos los que están en Cristo. Porque todos podemos decir que todo el mundo es hijo de Dios, aunque no sean creyentes, pero eso es incorrecto. La Biblia dice que para los que le recibieron, en Juan capítulo 1, dice, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos adoptados de Dios, por medio de la sangre de Cristo, por medio de la fe en Cristo. La salvación, que diga, el ser hijo de Dios a veces se usa para referirse a todo mundo en general. Todos somos creación de Dios, pero los únicos que son hijos de Dios son los que han recibido la promesa de la salvación en Cristo Jesús. Gálatas 3:26 dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No es por ser creación de Dios, sino por la fe en Cristo Jesús. No es por obras, no es por rituales, no por nacionalidad. Por fe en Cristo Jesús solamente es que somos nosotros hijos de Dios por medio de la redención que es en Cristo. Gálatas 3:27, de nuestro estudio vamos a continuar. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. O sea, los que hemos creído en Cristo Jesús y los que hemos tenido una conversión y ahora hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, ahora estamos revestidos por medio de nuestro bautizo en Jesucristo. Este es el corazón de la justicia, de la justificación de nuestra fe en Cristo Jesús, que es la promesa que Dios nos dio a través del Padre Abraham. Cristo, en tu lugar, tomó el sacrificio cuando fue a la cruz. Cuando Él fue a la cruz, en tu lugar estuvo en el sacrificio. Jesús no merecía ir al sacrificio de la cruz. Jesús no tendría que haber estado allí en ese momento de tortura, pero Él lo hizo por su voluntad para tomar nuestro lugar y para que nuestro pecado fuera clavado en la cruz. Vean Romanos 3:22 y 24. Romanos 3:22 y 24. Romanos 3:22 y 24 dice,
al 22 al 24 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están todos destinados todos están apartados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos estamos apartados de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Jesucristo en la cruz. Mediante lo que proveyó Cristo Jesús, que fue el sacrificio en la cruz. Entonces, todos estábamos apartados de la gloria de Dios, destituidos por medio de nuestra transgresión. Ahora, la ley se les dio al pueblo judío, pero esa ley, por medio de esa ley también nosotros reconocemos nuestro pecado. Y como todos hemos roto la ley, todos estábamos apartados de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, destituidos. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Jesucristo en la cruz. Entonces esa es nuestra única forma de que podamos tener redención y salvación, y esto es lo que Dios proveyó por medio de gracia, para que los que estábamos condenados por la ley, ahora tengamos esta libertad y podamos gozar de salvación en Cristo Jesús. Y vamos a llegar al versículo 28, algo bien importante que debemos observar. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice este pasaje? Que la promesa dada al pueblo de Israel, ahora, como cuando en el tiempo de Israel, a los gentiles o a los griegos los veían como algo muy aparte de las promesas de Dios. Entonces, realmente eran como una forma de ver al griego, al gentil, de una forma que era pagano. O sea, no tenía la promesa de Dios, pero ahora Pablo dice que ya no hay ni griego ni judío, porque todos tienen la misma promesa, tanto como judío como el griego. O sea, una igualdad dentro de la promesa que es dada por el profeta Abraham. Aquí está la hermosa unidad del pacto de la gracia, tanto como para el judío y para el griego. Mujer y hombre, todos en igualdad. ¿Por qué mujer y hombre? Porque también dentro de estas tradiciones, la mujer se veía mucho menos que al hombre. Y ahora no hay diferencia, sino que todos tienen esa promesa igualitaria para tanto griego, tanto como para judío, tanto como para la mujer y para el hombre. La Biblia no discrimina a la mujer en ningún sentido. La Biblia la pone al mismo nivel, tanto como a la mujer, como al hombre, tanto como al judío, tanto como al griego. La promesa es igual para todos en Cristo Jesús. No existe diferencia ya cuando estamos en Cristo Jesús. No existe una diferencia ya cuando estamos en Cristo Jesús. Un solo pueblo, un solo evangelio, un solo mediador, un solo salvador, una sola promesa para todos en igual. Para todo el que está en Cristo Jesús. En Cristo no hay superioridad étnica ni espiritual. Todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma condición pecaminosa. Aquí no hay nadie que yo soy más mejor que tú o que yo vivo mucho mejor que tú. Todos estábamos separados por igual, destituidos de la gloria de Dios hasta que no vino ese Salvador que ahora nos da esa redención de manera gratuita, por gracia, es que todos tenemos la misma bendición espiritual. O sea, no hay diferencia. Por eso es que dice Romanos, claro, no hay diferencia para todo aquel que está en Cristo Jesús. Importante hacer una aclaración,
porque muchas de las veces Gálatas 3:28 se saca de contexto para decir que Dios ya no va a tratar con los judíos, con los los del pueblo de Israel. Muchas de las veces se usa este versículo para decir que Dios ya no va a tratar con los judíos o con el pueblo judío, sino que ya ahora la bendición espiritual la recibe tanto no judío como judío. Y es una gran verdad, pero una verdad a medias. ¿Por qué? Porque también hay una promesa para el pueblo de Israel. Dios no ha terminado con los que se han endurecido, con los que han rechazado a Cristo Jesús, porque Dios va a tratar con ellos en los días finales también. Entonces esta promesa que fue por medio del pueblo de Israel, que pasó a todo creyente que no estaba dentro del pueblo de Israel, que era tanto como para judío como para no judío, como para griego y como para judío, como para todo, de todas nacionalidades. Esta promesa es para todo mundo en general. Pero hay una promesa que Dios hace en la Escritura, que está escrita, que es donde Dios va a trabajar con el pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en Romanos 11, 25 y 26. Entonces no podemos ignorar esto, porque decir ya no hay judío ni griego, entonces ya Dios no va a tratar con el pueblo judío o con el pueblo de Israel. Claro que Dios va a seguir, va a continuar con su promesa, porque lo que Dios promete, Dios cumple. Y esto lo vemos en Romanos 11, 25 y 26. Espero que debemos aclarar. Romanos 11, 25 y 26 dice: hermanos, no quiero que ignoren este misterio. ¿Por qué? Para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Vean lo importante, por qué Dios está apartando, haciendo un lado al pueblo de Israel, al pueblo judío que se ha endurecido. Entonces ahora muchos muestran un rechazo al pueblo de Israel porque dicen: pues Dios ya no va a tratar con Israel, esto es doctrina, doctrinas que están fuera de lugar, que Dios va a continuar con. No, muchos dicen que es dispensionalismo. Claro que es dispensionalismo, pero no nomás es dispensionalismo, sino también es bíblico. Hermanos, dice, no quiero que ignoren este misterio. ¿Por qué? Para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido. O sea, los israelitas ahorita, hoy en día, muchos que rechazan a Cristo, están endurecidos. Y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. En la mente de Dios, en su soberanía, Él ya tiene un número de las personas que van a entrar al reino de los cielos por medio del Evangelio de Cristo y que no son judíos. Entonces por eso dice: hasta que no se cumpla, se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Cuando esto ocurra, dice en el versículo 26, y después de esto todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Entonces cuando se cumpla que entre dentro del número de los no judíos dentro de la fe cristiana, cuando eso se cumpla, Dios va a volver a tratar con esos judíos que se han endurecido, con el pueblo de Israel que hoy en día rechaza a Cristo. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener misericordia de ellos, y vamos a ver esta venida de Cristo donde va a apartar la impiedad de los hijos de Jacob. Cuando dice, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, se está refiriendo al pueblo y a la descendencia y a las 12 tribus de Israel. Entonces por eso que no podemos ignorar esta gran verdad de que Dios sí, como dice en el 28 de nuestro estudio, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sí, hay una promesa grande para todo el que no es judío, y que ahora ya no hay diferencia, y es por eso que dice esto el 3:28, y no hay diferencia entre los judíos y los que no son judíos, los que estamos en Cristo. Pero una vez que se complete este número de los no judíos, ahora vendrá la salvación para el pueblo de Israel.
Y bueno, finalmente vamos a leer nuestro versículo final, que es Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué bendición tenemos por medio del profeta Abraham, que ahora la bendición que se le dio a Abraham y a la descendencia, y a la simiente que es Cristo, ahora nosotros podemos tener esta bendición que es por medio de la promesa que se cumple en Cristo Jesús. Ahí está la gran conclusión. No eres heredero porque obedezcas la ley. No eres heredero porque seas judío o gentil. No eres heredero porque seas perfecto o porque digas cumplir la ley o por algún mérito. No. Eres heredero porque estás unido a Cristo Jesús. La simiente verdadera es Jesucristo. Él es la simiente de Abraham, la verdadera. Eres hijo de Dios por medio de Cristo. Eres heredero de la promesa por medio de Cristo. Eres descendencia espiritual de Abraham por medio de la promesa que es, y por medio de la simiente que es Jesucristo. Y la promesa eterna es totalmente nuestra, no solamente para el pueblo judío, sino también para todos los que no somos judíos. Y bueno, vamos a finalizar. Pablo cierra destruyendo cualquier mezcla entre gracia y obras. La salvación es por promesa. La ley no puede anularla. La ley te muestra tu pecado. Cristo te muestra la gracia. En Cristo recibimos la herencia eterna. Cada vez que dudas, recuerda, tú no te salvas porque eres fuerte, sino porque Dios prometió salvarte en Cristo Jesús. Por eso es que somos salvos. Y Dios nunca rompe sus promesas. Y con esto vamos a terminar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta promesa tan hermosa que fue dada a nuestros antepasados, Señor, desde el profeta Abraham. Y Padre, te damos gracias porque no permitiste que la ley pudiera llevarnos a la condenación, sino que tú viniste a cumplirla por nosotros para que por medio de nuestra fe en ti, por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, pudiéramos tener redención y vida eterna. Señor, te damos gracias por eso. Gracias por ese sacrificio perfecto que nos salva, que nos redime y que ahora podemos clamar a ti como Abba Padre, glorificarte, honrarte en todo lo que hablamos en esta congregación. Señor, te damos las gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú cumples tus promesas. Gracias, Señor, porque tú hiciste posible lo que era imposible para nosotros. En el nombre de Jesús, seas tú alabado, Señor, seas tú exaltado por todos los siglos, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.